Bueno, los invito a que oremos antes de comenzar con la palabra de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Padre, por poder, Padre, congregarnos a aprender de su palabra. Sea usted trayendo palabra a cada uno de nosotros, Padre. Sea aclarando nuestras mentes, sea hablando a nuestro corazón. Sea sacando todo lo que le estorba de hombre, Padre, todo humanismo, para que su Espíritu Santo use un instrumento, para que su palabra venga limpia, Padre, y venga a hablarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bendiga este tiempo, saca toda distracción de este lugar para que en estos minutos podamos concentrarnos en tu palabra, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, el mensaje de hoy día se titula, es de Mateo 7, verso 6. Es un versículo y se titula ¿qué significa no dar lo santo a los perros? Eso es la pregunta. Hemos estado en algunos sermones tratando de aclarar ciertas dudas y con la ayuda del Señor ha sido bien de harta bendición ir aclarando cosas. Estaba tratando de hacer memoria de algunos temas, pero aclaramos la serie de Génesis, aclaramos el tema de Caín con Abel. Bueno, y hoy día en Mateo 7:6 dice así la palabra. Mateo 7:6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Eso es la Reina Valera 1960. Y para agregar un poquito más y podamos entender, la Nueva Traducción Viviente dice: no desperdicien lo que es santo en gente que no es santa, y no arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Entonces, la pregunta es: ¿qué está tratando de decirnos la palabra con esto? Porque muchas veces se malinterpreta. Entonces, la idea es que lo podamos hoy día, con la ayuda del Espíritu Santo, poder entender qué trata de decir Jesús con esto, con que no demos lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Entonces, vamos a explicarlo. Primeramente, en mi opinión, siempre es muy importante el discernimiento. Cada cristiano, Dios le va dando un grado de discernimiento espiritual para que ante situaciones comunes y corrientes que nos toca vivir a cada uno en el día a día, en el trabajo, en las clases, en lo que uno desempeña durante la semana, Dios nos va dando discernimiento para saber qué hacer ante cada situación que nos va tocando vivir. Y hoy día, con la ayuda del Señor, pretendo aclarar esto. Primero, creemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es fundamental, ¿ya? Dios quiere que todos, dice que Cristo vino por todos. La cruz fue por todos. O sea, no hay discriminación, es por todos. Pero también, como sabemos esa verdad, también sabemos que no todos quieren ser salvos y no todos quieren conocer la verdad. Y es ahí donde entra el discernimiento que cada uno de nosotros tiene que tener para saber qué hacer ante cada situación que se nos vaya presentando. ¿Dios nos envía a predicar su palabra a todo el mundo? Sí, a todo el mundo. Nosotros, en la medida que podamos, Dios quiere que compartamos esta verdad que cambió nuestras vidas, con cada persona que Dios va a ir poniendo, no por casualidad, sino porque por propósitos eternos, Dios va poniendo personas a nuestro lado con la finalidad de que nosotros le compartamos
lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Como decía Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A los discípulos los soltaban de la cárcel, les decían, van a quedar libres, pero se van a quedar callados. Los tipos salían y se ponían a predicar, porque ellos decían, no podemos dejar de decir lo que está pasando en nuestras vidas, la transformación que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos envía a predicar su palabra a todo el mundo, pero tenemos que tener claro que no todos van a querer escuchar la palabra. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que han tratado de hablarle a alguien y esa persona simplemente, ¿sabes qué? Por favor, a mí no me hables, no me interesa lo que tú estás viviendo, yo simplemente no creo, no me importa y no me insistas. Entonces, la palabra del Señor es incluyente, viene a todo el que quiera. Dios trabaja siempre, se ha dicho en esta iglesia, con los que llegan. Dios está esperando personas y los que llegan, Dios inmediatamente empieza a trabajar con ellos. No necesitas tener un curso de teología para servir al Señor. Se puede servir de distintas maneras. Entonces, el tema es que si una persona prefiere vivir en pecado, ni siquiera Dios lo va a obligar a cambiar, porque está el libre albedrío. Recuerden que Dios no nos ve como robots. Dios nos deja ese libre albedrío y que seamos nosotros quienes tomemos la decisión si queremos tomar el sacrificio de la cruz para nosotros o no lo queremos tomar. Entonces, ¿qué significa no dar lo santo a los perros ni echar las perlas a los cerdos? Hay que considerar el contexto. En los versículos anteriores a lo que dice Jesús, Jesús está llamando la atención a evitar el juicio injusto. Es decir, Jesús en los versículos antes está diciendo, tengan cuidado cuando juzguen a las demás personas y cuando condenen el pecado ajeno, porque muchas veces dice la palabra, nosotros estamos peor de aquella persona a la cual estamos juzgando. Entonces, bajo ese contexto, cuando Cristo está exhortándonos a nosotros, oye, cuidado cuando juzgues a una persona, o eso que todos sabemos, que no mires la paja en el ojo ajeno, ¿sí? Entonces tiene que haber una autoevaluación nuestra para ver cómo estamos viviendo la fe antes de juzgar a los demás. Y llegamos a este verso donde, insisto, nos muestra la importancia del discernimiento espiritual, porque es eso, y lo digo categóricamente, como he dicho, que lo que va a marcar la diferencia en estos últimos tiempos va a ser la fe de cada persona. También una cosa muy importante en no equivocarnos y no caer va a ser el aplicar el discernimiento espiritual que Dios nos da a cada uno para no cometer errores, porque cuando cometemos errores, hay errores que pueden ser fatales espiritualmente. Si yo elijo una mala amistad, esa amistad me puede llevar a salir de la fe, o para los que están iniciando un noviazgo, si yo no elijo a la persona correcta, me puede significar espiritualmente un daño irreparable. Entonces, por eso es importante el discernimiento. Entonces, si bien Dios no aprueba el juzgar con juicio injusto, porque podemos juzgar con juicio injusto, sí, podemos, sin conocer muchos antecedentes, podemos decir, no, en realidad esa persona no es para Dios, no vale para Dios, ni siquiera vale la pena hablarle de Dios. Podríamos caer en eso, en juzgar con juicio injusto. Dios nos pide que sepamos distinguir entre una persona que es sincera y otra que se burla de Dios, que se burla de tu fe y que se goza y que se deleita en la maldad. Y es ahí donde entra el discernimiento y Dios lo da. Mira, hay preguntas, no sé si has escuchado las preguntas capciosas, cuando te hacen una pregunta para tratar de ridiculizarte y uno las entiende. En el caso mío,
yo no las contesto. Cuando yo me doy cuenta que estoy frente a una persona que me está haciendo una pregunta malintencionada, una pregunta capciosa, yo no le contesto. Yo le digo, no te voy a responder. Si tú quieres averiguarlo, métete a internet y busca en Google y saca tú la conclusión. Pero yo no veo una buena intención de tu parte en la pregunta. Entonces es ahí donde entra el discernimiento entre entender cuando una persona te está preguntando con sinceridad y humildad, que tú lo guíes en tu conocimiento de Dios y lo ayudes, a cuando es una pregunta burlesca que quiere ridiculizarte y normalmente son preguntas difíciles de responder y donde ellos quieren simplemente gozarse en su maldad, y es ahí donde debemos discernir. Entonces, Jesús se refiere a esa clase de personas cuando habla de no dar lo santo a los perros. Se refiere a esa clase de personas que no tienen ninguna intención ni ningún deseo de escapar de la esclavitud del pecado. Es decir, son personas que, tal como nosotros cantamos, me deleito en ti, al Señor, o que tu palabra, tus mandatos son delicias para mí, ocurre lo contrario con este tipo de personas a las que se refiere Jesús. Son las personas que se deleitan en lo que hacen y, es más, tratan de llevar a las otras personas a ser parte del pecado que ellos llevan o de esta esclavitud que forman parte. Entonces son personas que, por haberse entregado a lo corrupto y al pecado, su naturaleza, recuerde que hay dos naturalezas que lo hemos predicado, para que usted lo tenga claro, hay solamente dos naturalezas: los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios tienen otra paternidad, y esa paternidad, lo dice la Biblia, es de el diablo, que es el enemigo de Dios. Entonces solamente hay dos naturalezas: o hijos de Dios o hijos del diablo. Y a esas personas se refiere Jesús, que por haberse entregado a lo corrupto, su naturaleza se ha depravado de tal manera que se aferran al mal y no quieren separarse del mal, están contentos con su esclavitud. Entonces los hijos de Dios no deben permitir que se burlen de ellos por su fe, y que les hagan este tipo de preguntas con esa ironía, y es ahí donde debemos aplicar el discernimiento. Y vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro. Los que anotan, segunda de Pedro capítulo 2, vamos a leer los versículos 20 al 22. Segunda de Pedro 2, versos 20 al 22, para que lo anotes, y si tienes tu Biblia lo puedes buscar. Y vamos a leerlo juntos. Acá el apóstol Pedro nos está hablando de este tipo de gente. Dice: y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. ¿Te fijas qué es grave? Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Entonces, ¿la palabra es fuerte? Sí, es fuerte. ¿Jesús la expresaba de forma fuerte? Sí. Él tenía, recuerden que los discípulos decían: dura es la palabra, y se iban decepcionados, y Jesús los desafiaba. A los que quedaban le decía: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Encuentran que dura la palabra? Jesús les decía: váyanse, porque Jesús decía: el que quiere venir en pos de mí tiene que cumplir un requisito, y el requisito no es un curso teológico. El requisito es: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
¿Te fijas cómo Jesús con sus palabras fuertes comprometía a la gente a la seriedad de lo que significa seguir a Cristo? Porque Cristo sabía que su sacrificio era un costo que nunca podemos pagarlo. Entonces por eso el estándar, amados, amadas, es alto. Es alto. El estándar que pone Jesús es un estándar alto. Por eso se necesita discernimiento para no caer en dejarnos ridiculizar, ¿ya? Entonces, es vital el discernimiento. Jesús no está diciendo que miremos a los que rechazan el Evangelio como perros y como cerdos inmundos. No está diciendo eso. Y lo aclaro porque muchas veces uno se confunde. Entonces, no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Jesús está diciendo que una persona cuando se resiste a aceptar el amor, que una persona cuando se resiste a aceptar la salvación que viene de Jesús, que Dios ofrece, y además esa persona que se rechaza a aceptar eso, se deleita en hacer el mal, actúa como un perro o un cerdo. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Y que hay una diferencia. El perro come lo que sea, dice Pedro, incluso dice que vuelve por su propio vómito, y el cerdo come de cuanta suciedad y además se goza en el lodo. Tú puedes traer al cerdo, lo lavas, queda limpiecito y él vuelve a revolcarse en el lodo porque es de ahí, es de ahí. Entonces Jesús usa este ejemplo para demostrar cómo reacciona la gente cuando están viviendo en abierta rebelión contra Dios. Personas rebeldes que obstinadamente rechazan su verdad. Yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento de nuestra vida en el Señor encontrarnos con gente obstinada que están en una profunda rebelión contra Dios y es difícil hablar, y estas personas rechazan la verdad y cierran su mente y sus corazones para el conocimiento espiritual. Entonces, lo anterior no significa que nosotros debemos dejar de predicar. No, por eso está el discernimiento. Y ese discernimiento lo da Dios para saber dónde, cómo y cuándo predicar. Porque abiertamente yo he estado en lugares donde yo he guardado silencio al escuchar barbaridades de cosas, porque el Espíritu Santo te dice, en ese momento no es acá donde tú debes entregar los santos a los perros, porque son personas que intencionalmente, a mí una vez, es como una trampa, me invitaron a tomar once a un lugar, y el tipo partió diciendo, sabiendo que yo soy pastor, partió la conversación de la once diciendo que una de las cosas que él nunca podía entender era la ignorancia y la estupidez de los evangélicos. Entonces, con ese inicio de conversación, yo le toqué el pie a mi señora que estaba al lado como para darle una señal de que yo me iba a quedar callado. O sea, no era la ocasión. El Espíritu Santo, el discernimiento, te dice no es el momento, ni el lugar, ni son las personas indicadas. Por eso es importante el discernimiento, porque nosotros no estamos para que la gente se burle de nosotros, ni nos maltrate, porque eso es un maltrato. Entonces es ahí donde Dios nos va a capacitar a cada uno para saber en qué momento y cuál es la ocasión en que debemos hablar. Pero nuestra meta es siempre predicar en la medida que el Espíritu Santo nos guíe la verdad del Evangelio a las personas. Ya Jesús comía con pecadores y con personas consideradas en esa cultura como seres para los religiosos que no tenían esperanza de salvación. Recuerden que los fariseos tildaban a cierta clase de personas que eran personas
que no tenían ningún tipo de esperanza de ser salvos. Y Jesús, para demostrar lo contrario, comía, ¿cierto?, con estas personas rechazadas por la sociedad. Ante estos religiosos se horrorizaban, pero Jesús comía con rameras y con republicanos, para Jesús mostrar con este mensaje de que el Evangelio es para todos, y la palabra así lo va demostrando en muchas ocasiones. Jesús también dijo, anótalo en Mateo 10, verso 14 y 15, dice, aquí viene lo contrario, por eso digo que el discernimiento es fundamental. Acá viene lo contrario. Mateo 10, 14 y 15 dice, si cualquier casa o ciudad se niega a darle la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir, y les digo, le está diciendo Jesús a sus discípulos, les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Ahí viene el otro lado. Si Cristo comía con rameras y publicanos, por otro lado le decía a sus discípulos, cuando ustedes entren, si no nos reciben, sacúdense, ¿cierto?, sus pies, el polvo de los pies, y el juicio que le espera a ese lugar donde no nos recibieron va a ser peor que lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Entonces, volvemos a lo mismo. Discernimiento espiritual es lo que necesitamos. Y Dios lo da. Si nosotros lo pedimos, Dios nos va dando discernimiento. Se trata de discernimiento. No tenemos obligación de presentar el Evangelio a quienes tienen actitudes irrespetuosas delante de Dios. No es nuestra obligación pasar por esas situaciones. Lo que podemos hacer sí es orar por esas personas. Sí, claramente, tú puedes orar por personas que están erradas, pero no tienes por qué pasar por esos maltratos. No estamos obligados a exponer la palabra a quienes no quieren escuchar y a quienes además se burlan de ti o se burlan de nosotros. No estamos obligados. Entonces, sin embargo, para que vean que el tema es complejo, Jesús jamás pasó por alto a una sola alma, nunca las pasó por alto. Por hundida que estuviera en el pecado, si esa persona tenía la humildad, Jesús se detenía y le hablaba. Aunque para la cultura no era lógico, Jesús lo hacía, porque Él vino a decir, yo no soy religión. Jesús vino a decir, yo soy una relación. Por eso habló en el pozo con la mujer samaritana, algo que no se debería haber hecho, Él lo hizo. ¿Por qué? Porque era necesario que Él pasara por Samaria. Era necesario. Dentro de los propósitos eternos de Dios, muchas veces Dios va a poner a tu lado personas difíciles y vas a ser tú el que Dios te va a capacitar para que le presentes el Evangelio de la cruz de Cristo. Y es ahí donde tú vas a aplicar el discernimiento espiritual que el Señor te va a dar. Ya Jesús nunca pasó a ningún alma por alto por un día que estuviera en el pecado. El único requisito que ponía Jesús era que la persona estuviera con un corazón dispuesto a recibir. Había un requisito. ¿La mujer samaritana estuvo dispuesta a recibir? Sí, estuvo dispuesta a recibir. ¿Ya? ¿Qué cosa? Las perlas preciosas de la palabra del Señor, las verdades preciosas del Evangelio. Para los publicanos y las rameras, esas palabras eran el comienzo de una vida nueva. Entonces, ¿merecían la oportunidad? Sí, merecían la oportunidad. La merecían. María Magdalena, a quien Jesús le sacó 7 demonios, esta mujer perdida, fue la última en alejarse de su sepulcro y fue la primera a quien Jesús saludó en la mañana de la resurrección.
Jesús le da la importancia a estas personas que están perdidas y desorientadas en el mundo. Les da una importancia tremenda. Pero también la palabra nos llama a aplicar discernimiento. Otro ejemplo, Saulo de Tarso, uno de los perseguidores que no tenía piedad de los cristianos, pasó a ser el mayor de los apóstoles. Pablo pasó a ser el gran Pablo. ¿Por qué? Porque se trata de discernimiento. ¿Por qué? Porque bajo una apariencia de odio y de desprecio, que era la que tenía Saulo de Tarso, puede ocultarse un alma a la que la misericordia de Cristo va a rescatar. Entonces, ¿te fijas que es importante el discernimiento? A veces hay personas duras, personas difíciles. No es un requisito para que nosotros no le compartamos de Cristo. Nosotros debemos compartirle. Por eso, insisto, es discernimiento. Es ahí donde entra ese discernimiento espiritual que cuántas discusiones en la vida del pastor acarrea cuando tú tienes que discutir. No es ahí no, ahí sí, ahí no y ahí sí. Y no es que los pastores sean personas súper ungidas, no. Solamente es cuando es el Espíritu Santo el que te va mostrando y es el discernimiento que Dios te da para saber ahí sí y ahí no. No te están respetando, se están burlando, no. Aunque esa persona sea dura, aunque esa persona sea tosca, sea difícil, sí, anda. Tal como Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, fue cambiado. Esta persona fue cambiada. ¿Y sabes qué? Saulo de Tarso fue cambiado porque aún siendo un perseguidor, había personas que oraban por él. La importancia de la oración por los perdidos, por estas personas difíciles, sí es un deber, y ahí no hay que aplicar el discernimiento, porque estamos llamados a orar. Eso sí, es un mandato del Señor. Tenemos que orar por estas personas que llevamos años predicándoles. Si no es el momento de predicar muchas veces y tú vas a sentir que el Señor te dice no, sí es un deber que estemos orando por ellos. Eso sí, ya Saulo de Tarso se convirtió porque, aún siendo un perseguidor de la iglesia, esta iglesia perseguida por él, había muchos que oraban por él. Un poquito más adelante voy a hacer otra mención en relación a Saulo de Tarso. Volvemos a Pedro, segunda de Pedro 2, para los que anotan, 12 al 15. Otra vez la palabra hablando duro.